Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar la clase o el webinar, me confirman en el chat si se escucha de manera correcta. Con 5 en el chat, los quiero ver activos esta noche. Bien. Estamos a mitad de semana, así que todavía seguimos trabajando en el trading, así que los quiero ver bien activos. Marquen un 5 en el chat, por favor. Excelente. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Entonces comenzamos la sesión. Continuamos con nuestro curso de trading institucional. Recuerden que muy posiblemente comencemos de cero, nuevamente en vivo. Las clases que ya hemos tenido están grabadas para que puedan verlas y repasarlas. Pueden compartirlo a sus amigos, familiares, a todas personas que conozcan que estén interesadas en aprender trading. IC Market le va a brindar la oportunidad, ya sea de manera educativa con un PowerPoint o también con sesiones de análisis de mercado, con entradas, por ejemplo. Y análisis donde, bueno, se aprende a buscar esas entradas de alta probabilidad. Cualquier información contenida en este seminario web, recuerden que no debe ser interpretada como consejo, recomendación de inversión y solo se presenta como material educativo. La agenda para esta noche, punto de interés, el POI en wicks, o sea, en las mechas. Vamos a aprender a identificar un POI en las mechas, reglas de entradas con wick, tipos de entradas, wick entry o wick trick. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos la noche con punto de interés con wicks. También vamos a ver el POI decisional y el extremo. ¿Sí? Vamos a complementarlo. Wicks, los POI con wicks. Ya hemos visto la clase pasada que teníamos un tipo de wick, de POI, un punto de interés, una zona donde nosotros buscábamos una entrada de alta probabilidad acompañada de un order block con un imbalance. ¿Recuerdan lo que era el imbalance? Era un pequeño rango con una mecha fuerte, ¿sí? Donde el precio salía disparado con una vela, rompiendo esa estructura y también dejando lo que es una Fair Value Gap. O sea, estaríamos hablando de una ineficiencia, un imbalance acompañado de lo que es una Fair Value Gap. En este caso vamos a trabajar con las mechas, ¿sí? No vamos a dejar las mechas de lado porque ya sabemos que las mechas son puntos importantes de trabajo. Si bien ya lo hemos visto, pero bueno, lo vamos a llamar de otra manera, como cuando vimos el Rejection Block, que lo que hacíamos era buscar esas mechas en puntos importantes para encontrar una entrada. Bien, sería algo parecido. Dentro de las mechas, siempre hay cuerpos de velas que son notables, pero en temporalidades menores. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven una mecha, obviamente a favor de la tendencia, esa mecha, ese mechazo, es muy probable que si nosotros los visualizamos en H4, ¿qué va a pasar cuando nos bajemos a una temporalidad menor? Es muy probable que haya un order block dentro de esa mecha. Dentro de esa mecha, cuando bajemos de temporalidad, esto es un juego de temporalidades. Recuerden que nosotros cuando somos traders profesionales vamos a trabajar siempre con la multitemporalidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a analizar el mercado en una temporalidad alta y de ahí voy a ir observando mis puntos de interés en las temporalidades más bajas. Bien, el propósito de este tipo de POI es que permita tener entradas al igual que los order block. Bien, porque lo que vamos a hacer es bajar una temporalidad y buscar un order block dentro de una mecha. O sea, vamos a analizar H4, bajamos a H1, por ejemplo, y si veo un order block dentro de esa mecha en H1, ahí podría poner una entrada, siempre a favor de la tendencia. Bien.
Pero los WIC evitarán que tengan que redefinir el POI. Siempre y cuando los WIC cumplan las siguientes reglas, o sea que tienen que ser reglas parecidas a los de los order block. Bien, ya hemos visto order block, cómo hemos buscado los order block, cómo marcamos las zonas importantes, la zona 1 y la zona 2. La zona 1 puede ser el open con el high, ¿sí? O también puede ser el 50% de ese orden, de ese bloque de orden, la fair value, ¿bien? Entonces, bueno, a este tipo de entradas le vamos a llamar el weak trick, o el weak entry o el weak trick, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son esas reglas para trabajar con este tipo de wicks? La primera, preferiblemente debe barrer algún tipo de liquidez, tanto en algún high o algún low, en algún equality o en un equality high o en equality low. Bien, o sea que debe haber una mecha que dé barrido, ¿sí? Eso quiere decir esa mecha. La mecha va a ser liquidez que barra algún alto o algún bajo. Obligatoriamente en la temporalidad mayor debe haber un boss de la estructura. Bien. Se debe esperar que se forma un IRL. Obviamente el IRL es lo que es la neutralización, ya sea de un alto o de un bajo. Bien, ya lo vamos a ver el IRL. No debe estar mitigado y una wick, o sea que nosotros debemos buscar zonas donde no haya mitigación. Bien, nosotros lo vamos a ver con las wick, a ver cómo lo encontramos en el gráfico y cómo lo vamos a complementar con la teoría. Bien, acá por ejemplo tenemos un ejemplo donde podemos observar que el precio tiene en estructura mayor, esta línea larga que está acá, obviamente es lo que es la estructura mayor. Este es el boss, esto sería, espérenme, acá tendríamos lo que es el impulso, bien, se produce el retroceso, un impulso y nuevamente hace lo que es el rompimiento de la estructura. Pero obviamente todo este va a ser el rompimiento de la estructura. Todo este va a ser el rompimiento de la estructura. Todo esto obviamente ya era toda la estructura, hace lo que es el equality high, rompe estructura, rompe estas zonas, ya tenemos estructura bajista, porque el precio podemos observar que está haciendo mínimos cada vez más bajos con respecto a los validados, ¿sí? Eran los validados. Por lo tanto, ¿qué pasa? El precio retrocede. ¿Yo qué hago? Lo que hemos aprendido siempre, trazo un FIBO de esta zona a esta zona, ¿y qué pasa? Obviamente es probable que ya tengo mi trading range. Recuerden que el trading range es todo el impulso de ruptura o todo el impulso de la continuidad, o sea, anterior de la estructura, ¿sí? ¿Qué vemos? Que acá hay una wick, ¿sí? Esa wick todavía no fue mitigada, ¿sí? Esa wick todavía no fue mitigada, que sería esta que está aquí, ¿bien? Por lo tanto, como es una mecha donde se produjo, en este caso, en la temporalidad menor, en H4, ¿sí? Porque nosotros, ojo, porque acá vamos a combinar con lo que es el bloque de orden extremo con el bloque, el decisional, ¿sí? El que rompe la estructura. En este caso, solamente nos vamos a centrar en la wick. Esta wick rompió la estructura, rompió esta estructura y rompió esta estructura. De acá vino el impulso de ruptura. De acá, porque el precio hace impulso, retroceso, como que hace un pequeño impulso y de esta wick, ¡pum!, rompió la estructura, el precio continuó bajando. Obviamente, todo esto es temporalidad alta y todo esto es temporalidad baja. Ya sé que puede ser confuso, porque sí lo es, ya estamos avanzados en este tema, pero bueno, ustedes tienen que ver las clases ya grabadas y de a poquito se van a ir, obviamente, familiarizando con estos temas y siempre y cuando trabajen con una buena práctica, van a aprender bastante rápido, les digo, porque esto es pura práctica, ¿sí? Es pura práctica. Una vez que tenemos la mecha, esta mecha, en este caso, podemos bajarnos una temporalidad menor y quizás dentro de esta mecha haya un bloque de órdenes y ese bloque de órdenes obviamente esté en el 50%. Ya lo vamos a ver ahora en gráficos, queda más claro, ¿sí? Pero este es un pequeño ejemplo.
Después tenemos los puntos decisional y los extremos. Muchas veces cuando tenemos un trading range, el precio suele darnos dos POI válidos, el decisional y el extremo. O sea que dentro de un impulso de continuidad de estructura va a haber un punto del decisional y el extremo. El original se le llama también. Estos POI pueden ser order block, wick, oferta o demanda. Puede ser cualquier tipo de herramienta que hayamos aprendido. Es un POI. Desde ahora en adelante, ya sea un order block, un wick, oferta, demanda, lo que sea que estén trabajando, se le llama POI. ¿Sí? Desde ahora en más, recordamos, order block, wick, oferta o demanda, le pueden llamar punto de interés. Desde acá en adelante lo pueden llamar de esa manera. El decisional siempre estará antes que el extremo y el extremo, como su nombre lo dice, estará al extremo de nuestro trading range. ¿Eso qué quiere decir? Que el extremo siempre estará a un mejor precio, tanto de compra como de venta. Obviamente que el extremo, el punto extremo de nuestro trading range va a estar en zona descuento o en zona premium. Ya sabemos que cuando está en zona premium o en zona de descuento, las probabilidades de venta o las probabilidades de compra son mejores. Estamos comprando un mejor precio, estamos vendiendo a un mejor precio, siempre y cuando supere el 50% de ese trading range. Bien. En base a esa experiencia, bueno, en base a mi experiencia, lo que podemos decir es que a veces el mercado va a usar los decisional. ¿Cómo podemos identificar un buen decisional? Ya vamos a ver qué es el decisional, ¿sí? ¿Cómo identifican para operar? Bueno, lo ideal siempre para mí, cuando vamos a trabajar con un decisional, ya vamos a ver porque es medio complicado, es trazar el Fibonacci. El Fibonacci nos va a dar esas zonas de entrada y quizás nos dé un decisional, ¿sí? Entonces, ya ahí puedo decir, acá hay un decisional, está en confluencia con mi Fibo, puede ser que el decisional esté en el 62%, en el 70% o incluso en el 88%. ¿Sí? Entonces, obviamente son todos niveles de Fibonacci, niveles de alta probabilidad, optimal trade entry. Entonces, para identificar un decisional, directamente con Fibonacci podemos lograrlo. Entonces, el trabajo es mucho más fácil. Acá tenemos un ejemplo de un decisional donde la estructura, siempre tiene que haber una estructura mayor. Que en este caso va a ser obviamente la amarillo, la estructura mayor. Siempre debe haber una estructura mayor en análisis. ¿Sí? Y dentro de esa estructura mayor siempre debe existir los que son los BOS del precio. Si no existen los BOS del precio, entonces no podemos trabajar. Siempre tiene que haber una estructura mayor. Y los puntos decisional, yo lo voy a explicar mejor, están dentro de la estructura menor. Dentro de la estructura menor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un ejemplo mejor. Este no me gusta, ahora me gusta, pero está como, por ejemplo, acá tenemos el decisional. Es un decisional que quizás está complementado con lo que es una zona de optimal trade entry para continuar con la estructura. Pero acá también tenemos un decisional. Esto también es un decisional y esto también es un decision. ¿Cuál es el extremo? Este es el extremo. ¿Sí? Es el inicio del fractal de ruptura, porque todo esto es el trading range. Acá tenemos el extremo y dentro de las temporalidades más chicas, los decisional son donde el precio crea en las temporalidades más bajas estructura. Es donde crea el movimiento de ruptura, donde se crean los microboss, ¿sí? ¿Y cuál sería el decisional más importante? Este que está acá. Pero ya sabemos que el precio, si rebota en ese decisional, es muy probable que no lo ganemos, porque ya sabemos que el precio tiene que entrar a una zona de descuento o a una zona premium. Y lo que pasa en el extremo, también. En este caso, por ejemplo, si tenemos acá un
una estructura bajista, el extremo de esta estructura, de este impulso, va a ser este que está acá. Obviamente, también tenemos que visualizar lo que es la estructura menor. Ya lo vamos a ver en el esquema. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en el gráfico. Acá tenemos el inicio del impulso. Todo este es el inicio del impulso. Acá tenemos el retroceso. Acá tenemos el impulso. Todo este impulso crea el BOS. Es importante que cree el BOS, ¿sí? Porque esto tiene que venir de estructura mayor. Entonces, ¿cuál va a ser el point extremo? El point extremo va a ser la vela, la última vela del order block, ¿sí? En este caso, podríamos buscar un order block en este extremo. Y el decisional, todo esto, la temporalidad, por ejemplo, H4. El decisional va a ser en temporalidad, por ejemplo, H2. Va a ser impulso, retroceso, y desde donde se genera ese retroceso en temporalidad menor y se crea el rompimiento de ruptura, es donde el BOS y crea el BOS mayor de la temporalidad más alta. Sé que es complicado, lo sé, esto es un poco más avanzado. Esto es la temporalidad menor, crea un retroceso en la temporalidad menor y dentro de ese retroceso se genera un impulso que en la temporalidad H2 crea el rompimiento al BOS de la estructura de mayor temporalidad, que es H4. Por lo tanto, el decisional es el último impulso, el último retroceso, impulso que rompe el BOS mayor. Y acá tenemos el decisional. Este decisional puede estar en confluencia con los niveles de Fibonacci. Si yo trajo un Fibonacci desde acá hasta acá, puedo, perdón, un Fibonacci de esta zona a esta zona, puedo visualizar que quizás está dentro de zona premium. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en gráficos, en ejemplos. Entonces, este es el decisional. Que ese decisional puede estar compuesto por una point wick, o sea, una vela que adentro de esa vela, en una temporalidad inferior, hay un order block. ¿Bien? De la misma manera, el precio rompe estructura, en este caso, baja. ¿Cuál es el extremo? Este es el extremo. Y acá el precio impulsa, retroceso, impulsa. Acá crea el BOS. Bien, crea el BOS. Crea el BOS acá en esta zona, en temporalidad menor. Crea el BOS en temporalidad menor. Entonces, este va a ser el extremo. Porque ya tengo un fractal bajista, ya ha roto esta zona en la temporalidad más alta, se puede ver que, y acá tenemos el decisional. Es la última vela de la temporalidad menor, donde hace el retroceso, y desde ese retroceso, desde el pequeño retroceso, ¡pum!, crea el rompimiento a esta estructura, o sea, da continuidad a la estructura bajista. ¿Y qué puede hacer el precio? Puede venir a tomar este decisional como no. ¿Qué puede hacer? Acá lo respeta a ese decisional, pero luego hace una turtle soup y ¿qué hace? Se va a buscar el extremo. Como ya ha habido cambio de estructura, ha habido un choch en esta zona, el precio obviamente puede tomar como el extremo como una zona óptima de venta, y aparte porque acá teníamos lo que es la liquidez de tendencia. ¿Sí? Esto es liquidez de tendencia. Ya lo vamos a ver mejor en gráficos. Se ve mejor en los gráficos cuando lo hagamos. ¿Bien? Importante, el extremo siempre será mejor opción que el decisional. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar más con los extremos que los decisional, pero van a haber decisional, obviamente, que van a estar confluencia con niveles de Fibonacci. Bien, es importante que siempre trabajen con lo que es la continuidad de la estructura mayor para el fractal mayor, para tener ya importante detectar el decisional en temporalidades menores. Ya lo vamos a ver ahora en ejemplos. Bien, ¿alguna pregunta? Sé que puede ser difícil este tema.
Ahora vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Se va a representar mucho más fácil en los ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, recuerden que IC Market dispone de redes sociales, IC Market Español, lo que es el Instagram, pueden seguirnos en Instagram, hay mucha información importante. También disponemos de Facebook y este es mi número personal por si me desean escribir para ser agregados a los grupos. Yo acá tengo preparado un ejemplo. Bueno, esto es, miren, esta entrada yo se las di, esta misma entrada. La misma entrada yo se las mandé al grupo, en base a lo que más o menos ya hemos visto. Bien, entonces vamos a borrar un poco. Pero lo fundamental, vamos a trabajar esta entrada, ¿sí? Yo sé, primero vamos a ver los WIC, que esto es una estructura, ¿sí? Es importante la estructura mayor del análisis. Yo sé que esto es un voz. Yo le tengo que poner voz, ¿sí? Siempre y cuando vea la N es mi amiga. La N tiene que existir, eso nos indica que puede haber estructura, ¿sí? Bien, ¿y qué hice? Tranquilamente, yo puedo trazar mi trading range. ¿Cuál era mi trading range? Todo esto. Todo este impulso es mi trading range. Entonces yo con la herramienta puedo trazar el trading range, que es todo este impulso. Ese es el trading range. Este es lo que veíamos en la teoría, ¿sí? Todo ese es el trading range, ¿sí? ¿Qué podemos identificar en el trading range? Una vez que identificamos la estructura, recordemos la estructura, alto, alto más bajo, el bajo más bajo, el alto y el bajo más bajo. Importante siempre saber la estructura. Todo comienza por una estructura, ¿sí? Todo comienza por esta N, por esta tendencia. ¿Qué pasó? Una vez que yo tengo mi trading range, identifico que estoy en zona premium. O sea que estoy en zona de alta probabilidad de ventas, que es todo esto que está en grisecito. Bien, ya tengo mi trading range. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a trazar mi Fibonacci. Ya tengo el boss grandote, dando mi Fibonacci de este punto a este punto, como siempre. Y lo pongo ahí, dentro de mi trading range. Yo sé que mis zonas óptimas de entrada son estas. Estas son mis zonas óptimas de entrada. Bien. ¿Qué puedo visualizar? Que acá, que habíamos dicho en la teoría, que el extremo es mi punto decisional. Este es mi punto decisional. Puedo trazar este bloque de órdenes como mi decisional, ¿sí? Todo este bloque puedo trazarlo como el point decisional, ¿sí? En este caso, si yo no quiero trabajar con Fibonacci. Y si podemos observar, el precio está tocando ese point decisional, ¿sí? El point de extremo, perdón. Este es el point extremo, porque es el extremo del comienzo del trading range. El trading range, recuerden que comienza desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahí está el trading range.
Entonces ya tengo un extremo en la temporalidad H4. ¿Cómo consigo el decisional? El decisional es en temporalidad H2, por ejemplo. Yo tengo que ver la estructura en H2. Y veo, ¿cuál es mi estructura en H2? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Y acá voy a encontrar mis puntos decisionales. ¿Cuáles son puntos decisionales? Ya puedo sacar el trading range porque yo quería solamente buscar las zonas de premio y descuento, que ya sabemos cuáles eran. Lo voy a sacar para que se vea. Una vez que ya tengo identificado el extremo, que es ahí, lo voy a sacar para no confundirnos, voy a buscar en temporalidad más chica, o sea, de la tendencia más chica, los decisional. ¿Cuáles son los decisional importantes? Son todos los order block que me dan el nuevo impulso bajista. ¿Dónde hay un impulso bajista? ¿Cuál es el order block que me da este impulso bajista? Que me crea esta ruptura de estructura, que me crea el BOS. Ese, entonces acá yo tengo un punto decisional. Esto es un POI decisional. POI D le vamos a poner. Supongamos que no tenemos la entrada esa. ¿Dónde tenemos otro BOS? Acá hay otro BOS. ¿Dónde está la última vela compradora después del movimiento bajista? Acá. Acá tenemos otro POI decisional. Y se dice que el decisional, que es bastante importante, es del último order block bajista, en este caso alcista, donde rompe la estructura mayor. ¿Cuál es el último impulso de H2 que rompió la estructura mayor? O sea, que rompió, vamos a ponerle otro color acá. Vamos a poner más grueso. ¿Sí? Que acá tiene que estar el BOS mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el último impulso de H2 que rompió el BOS, que creó el BOS mayor? ¿Sí? El BOS mayor. Este es uno de los más importantes. Este es el POI más importante porque es el último bloque de órdenes que se creó cuando creó el impulso de ruptura de la estructura mayor, de toda esta estructura mayor. Acá se produjo esa ruptura. Sin embargo, bueno, acá también hay otro bloque de órdenes que también rompió la estructura. Y miren, que acá también tenemos un POI. Un POI decisional. El problema es que hay muchos POI decisional. ¿Cuál me tomo en cuenta? Yo ya sé que tengo un POI extremo, que el POI extremo es el bloque mayor de H4, que es grandote hasta acá. O sea que el precio puede venir a esta zona de acá o puede tomar un decisional, y continuar con su movimiento bajista. Bien, profesor, hay muchos POI decisional. ¿Cuál tomo y cuál no? Bueno, la recomendación es trazar un FIBO del fractal mayor, o sea, de toda la línea azul, y ver qué POI decisional está en confluencia con mi optimal trajectory. Ah, el POI que está dentro de mi zona óptima de venta y que está en zona de premium es este order block de H2. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer yo? Todos estos POI los voy a descartar porque no están en dónde, no están en zona premium. ¿Dónde es zona premium? Del 50 para arriba en el caso de ventas. En el caso de compra, del 50 para abajo, zonas descuento. Entonces, esta es una zona importante. Incluso el POI decisional es ese bloque de órdenes que está acá en confluencia con mis niveles óptimos de entrada. O sea que tenemos un bloque de órdenes que puede ser respetado. Obviamente se respetó, pum, reseteó, cayó. Ahora, ¿cómo lo combinamos con la wick?
¿Y a dónde está? Miren esto, y no es coincidencia. Acá hay una wick, un POI wick. Entonces, esto es una vela wick, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me bajo de temporalidad, como dice la teoría? Si yo me bajo a H1 o H2, ¿qué voy a encontrar? Dentro de esa wick que decía la teoría, hay un bloque de órdenes. Si ustedes observan este bloque de órdenes, miren dónde el precio respetó o lo rechazó. Justo en el 50%, obviamente hubo una neutralización. Seguro que acá hay una divergencia, vamos a ver si es cierto. Sí, miren, espectacular cómo combinamos con divergencias, porque ya les he enseñado cómo trabajar la divergencia. Miren esta divergencia hermosa que pueden ver ahí en una zona óptima de ventas. Entonces, esta divergencia sí me sirve. Sí me sirve, porque miren todos los conceptos que estoy combinando para cuando yo les di las entradas. ¿Sí? Miren cómo yo le combiné todo lo que hemos estado aprendiendo con los BOS, bloque de órdenes, zona de descuento, cómo filtrar estos POI, que no me sirven, estos POI decisional, y buscar un POI decisional, un order block, dentro de zona premium o zona descuento, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros trabajamos el institucional. De esta manera nosotros identificamos el smart money, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Queda dudas con respecto a esto? ¿Se entiende cómo en realidad era más fácil explicarlo en la teoría que verlo, obviamente en el gráfico, que explicarlo en la gráfica? Bueno, lo voy a hacer ahora con este impulso que está acá. Yo tengo H4, vamos a poner la temporalidad mayor. Yo sé que en H4 el precio venía con una estructura. Ahora lo vamos a hacer con cambio de estructura. Tenemos H4 análisis y acá podemos ver el choch. Hay un choch, ¿sí? Hay un choch, ¿sí? Esto es el choch. ¿Listo? Tenemos choch. Al tener un choch en la temporalidad mayor, recuerden, H4, porque tengo que hacer en la temporalidad mayor, vemos que acá el precio rompe la estructura. ¿Y qué es ese choch? Acá teníamos una estructura alcista, mínimo, alto más alto, tenemos un alto más alto, un mínimo más alto y un alto más alto. Listo. Vemos, visualizamos que el precio crea un choch. O sea, porque está haciendo, ¿qué está haciendo el precio? Está haciendo lo que es mínimos cada vez más bajo. Eso es incompatible para la estructura alcista, es totalmente incompatible. Y eso quiere decir que hay choch. Bueno, si hay choch, ¿qué puedo hacer? Identifico mi trading range. Como primer paso, voy a identificar mi trading range. O directamente, sí, voy a identificar mi trading range. Veo que mi trading range es todo este impulso. Listo, todo lo azul. ¿Qué puedo hacer dentro de mi trading range? Bueno, puedo trazar puedo buscar mi extremo. Mi extremo es la última vela, le vamos a hacer este bloque de órdenes, va a ser nuestro extremo. Este va a ser nuestro POI extremo. Porque de acá más o menos vamos a trabajar, de todo este impulso. Entonces, este puede ser el POI extremo. Ahora necesito identificar los POI decisional. Bueno, me tengo que bajar H2. El precio, cuando veo mi trading range, se ha adentrado ¿en qué? En zona de ventas, ¿sí? O sea, zona premium. Bien, entonces estamos dentro de la zona. Si el precio está por debajo de 50, no vendemos, no nos sirve.
Bien, y empiezo a ver en H2, la estructura de H2. Esa es la estructura de H2. La vamos a poner de otro color para que se vea más bonito. Vamos a poner, no sé, es muy parecido. A ver, naranja. ¿Sí? Entonces ya visualizo lo que es mi estructura. Como ya tenemos mi estructura en H2, ya hice el análisis en H4, el grandote, que es el azul, ahora me voy a lo chiquito, que es la temporalidad H2. Y empiezo a visualizar los bloques de órdenes de los dos impulsos. ¿Dónde hay un boss acá? Acá hay un boss, le vamos a poner naranja. ¿Sí? Le vamos a poner naranja. Acá hay un boss. Si hay un boss, ¿dónde hay un decisional? Acá arriba. Acá hay un decisional. El precio retrocede, crea otro boss. Sí, importante que haya bosses. Perdón. ¿Dónde hay otro decisional? Este bloque de órdenes es un decisional. Son bloques de órdenes, acá me está sirviendo. Donde hay otro boss, acá se crea el boss. Acá está un poco complejo, pero bueno, lo vamos a trazar en esta zona. Acá hay un decisional. Y bueno, acá también ya hay otro decisional por acá mismo. Podemos tomar esta vela grandota si queremos, ¿sí? Que es más viable. Entonces también tenemos el decision. Todo lo que esté por debajo de rojo no nos funciona. ¿Dónde está el verdadero decisional que rompió la estructura? El decisional que rompe la estructura es este que está acá. Este retroceso con este impulso es este movimiento uno de los más poderosos. ¿Por qué? Porque es el último retroceso de la temporalidad mayor que rompe con impulso de la temporalidad menor la temporalidad mayor. Entonces, este es uno de los decision más, los POI más importantes, que es, obviamente, si este decision está por encima de zona premium, entonces va a ser una óptima entrada. Va a ser una óptima entrada. Ahora, si el último retroceso e impulso que rompe la estructura, como vimos en este caso, está por debajo de la zona roja, a mí no me sirve, tengo que buscar una zona óptima, y la zona óptima es zona premium. Lamentablemente, este POI no nos va a funcionar si está por acá abajo. Yo le tengo que poner reglas y voy a decir, bueno, si este POI está por encima del azul, este me va a funcionar. Y me va a funcionar bien porque es uno de los mejores, porque es el último retroceso y fue el que dio el impulso de ruptura de la temporalidad mayor, que fue todo esto. Entonces, este es el verdadero decisional, ¿sí? Es el impulso retroceso, el último retroceso que generó un impulso que rompió la temporalidad azul. Ese es el decisional. Entonces, yo ya sé que puedo descartar este que está acá. Una vez que ya veo que está dentro de zona premium, puedo zancarlo y directamente ya puedo poner lo que es mi Fibonacci. Y veo que el precio está respetando la zona dorada con el POI decisional. Entonces, lo que puedo hacer es sacar estos POI, ¿sí? Porque si ya obviamente también pueden servir estos POI porque están dentro de mi zona. En este caso utilicé este porque está tocando el 62. Y aparte porque es el decisional del último impulso que rompe estructura mayor y que está dentro de zona premium. Además, si ustedes pueden observar,
acá también, si quieren ver, acá hay una mecha grande. Esa mecha más grande también puede ser considerada como un POI-weak. Entonces ya tenemos dos cositas. Tenemos esta mecha, que puede ser un POI-weak, que está dentro de la zona premium. Entonces puedo también tomarla en consideración y puedo ver que ya tengo múltiples confluencias. Incluso acá tengo también un POI-weak, si pueden observar. Entonces tengo este POI-weak en la mecha más larga de todas, pero también si yo me bajo, me subo a H4, ese weak, ese POI decisional es una weak, o sea que es un POI weak en H4. Entonces también me funciona y tengo doble confluencia. Si yo saco el 50% de esa vela, de esta vela, me va a dar una de las mejores entradas. Entonces tengo esa confluencia. Entonces puedo ver que esta también me parece que la envié y obviamente la vimos en lo que es, ¿qué fue esto? Esto, lo que vimos en la primera clase, se llamó lo que es un movimiento regresivo del precio, porque neutraliza acá arriba, busca un POI decisional, obviamente también que es una mecha, o sea que es un POI weak, en combinación con un POI decisional en una temporalidad menor, y lo que hace es, en la zona de Fibonacci, también podemos buscar este POI decision, obviamente que las mechas largas, bien largas, también son POI weak, son POI de mechas que nosotros podemos utilizar para trabajar. Bien, entonces de ahí yo ya tengo mi zona establecida y ya puedo limpiar. De esa manera yo di esta entrada. Sí, puede ser un rejection block, también llamado de esa manera. ¿Alguna duda con respecto a todo lo que hemos aprendido? ¿Vieron qué bonito se ve el trading institucional? Bueno, la teoría, porque es una teoría, en realidad no sabemos si esto es verdad. Siempre fue una teoría, no tomen como que esto es así. Quizás los bancarios, los institucionales, las manos fuertes, obviamente que tienen otro tipo de estrategia, obviamente algorítmicas. Nosotros tratamos de encontrar esas estrategias algorítmicas mediante el análisis técnico. No lo operamos, si con el 50% no lo operamos, el 50% para arriba tenemos que operar. Son las zonas más óptimas, para arriba. No ni el 50 ni menos. De 50 para arriba, sin tomar el 50. O sea, el 50 tiene que estar abierto. Como cuando trabajábamos en matemática mayor o igual, o los intervalos. En este caso, no tomamos, tiene que ser mayor al 50%, o sea que el 50% no lo tomamos. Puedes trabajar con bots, te lo permiten. No, operar lo que está dentro de la zona de los optimal trade entry, entre el 62 y el 79, eso es decisional, trabajar. El algorítmico se basa en estrategias matemáticas, o sea, se baja en estrategias matemáticas muy, pero muy complejas, ¿sí? Porque el high frequency trading es obviamente trabajo de máquinas. Ustedes están operando contra las máquinas, ¿sí? Ustedes no están trabajando contra traders así como ustedes, no. Hay operaciones que se hacen en milisegundos porque son programas muy sofisticados que están abriendo y cerrando operaciones constantemente. Por eso son trabajos algorítmicos. Ustedes, la mayor parte del trabajo la hacen las máquinas, la mayor parte lo hacen las máquinas. Obviamente hay traders monitoreando a ver qué está pasando,
que no se descontrole. Ya hemos visto que el High Frequency Trading en el 2008 se descontroló y hubo una caída de las bolsas impresionante porque la máquina se descontroló, no sabían qué había pasado, obviamente tuvieron que apagar el sistema porque algo había sucedido, ¿sí? Recordando que el High Frequency Trading es una competencia entre High Frequency Trading. ¿Por qué? Porque no solamente una empresa tiene máquina, hay otra que tenga máquina. Entonces, obviamente las máquinas, lo que hacen los traders es tratar de alterar las otras máquinas, en realidad los ingenieros en sistemas, o los que sepan de sistemas, porque más que nada son ingenieros en sistemas los que trabajan acá, tratan de alterar a la otra máquina, a la de otro banco, por ejemplo, porque tiene también el High Frequency Trading, y obviamente traen una guerra ahí, que obviamente la policía financiera está muy atrasada, no tiene cómo poder detectar esas manipulaciones. Cuando ya las detectan ya es muy tarde, ¿sí? Y las máquinas están muy, muy avanzadas, hay policía financiera, hay policía que está trabajando en esto, ¿sí? Obviamente para que esto sea totalmente rentable, para que no sea manipulado. Obviamente todo se trata de manipular. Acá todo se trata de manipular. ¿Bien? Recuerden que este es el mercado más manipulado del mundo y para que sepan, están trabajando contra las máquinas. ¿Sí? Ustedes simplemente son traders que operan contra máquinas. Y si tenemos una máquina, un robot, una supercomputadora que hagan trading y tenga buena estrategia, ya estarías trabajando con el High Frequency Trading, obviamente. Pero también, obviamente, eso necesitas de gran volumen a veces, ¿sí? Porque hay veces que esas máquinas se van a pérdida. Entonces, lo que hacen después es inyectar dinero como para salir en break-even y no tener pérdidas. Ojo con eso, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda con lo que acabamos de aprender? Obviamente nosotros nos tratamos de acercar a lo más que podamos en las zonas de alta probabilidad, ¿sí? Por ejemplo acá también tenemos un trading range, tenemos un extremo conformado por wick, ¿sí? Todo este es el impulso, retroceso y todo este es el trading range. Si yo trabajo con el trading range, miren qué pasó, no hubo operación. ¿Por qué? Porque no subió a zona premium, se mantuvo en 50%. Esto para mí no es operación. Una zona premium es esta acá arriba. Y una buena zona de trabajo era este decision en forma de qué? De mecha. Entonces yo ya tengo establecido, si me voy a H1, una zona que también sigue en mecha, y si me voy a M15, esa mecha es un order block dentro de una wick, ¿sí? Y ese order block dentro de la wick está en zona. Obviamente miren que también es un decisional. ¿Por qué? Porque rompió la estructura mayor. Desde acá, el decisional importante es este que está acá. Este es el decisional importante. Porque en realidad, vamos a ver, porque esto puede ser mecha, ¿ven? Claro, esto es mecha, ¿sí? Entonces, si yo veo un H4 que es mecha, a mí no me sirve esta ruptura en H1. No me sirve esta ruptura en H1, o sea que este decisional no me sirve porque en H4 es mecha, entonces no. Y esto es un falso boss, ya lo hemos visto. Miren cómo vamos combinando todo. Entonces digo, observo, digo, esta mecha
rompe acá abajo el boss, pero hay mecha en H4, entonces quiere decir que el decisional, este decisional no es válido. El decisional válido va a ser, obviamente, el que rompa la estructura de verdad, o sea que este puede ser un decisional válido. También puede ser, y está en zona de FIBO con la zona premium. Entonces, desde acá sí se rompe verdaderamente la estructura, porque si me paso a H4, sigo estando, en realidad, la mecha que me va a servir es toda esta. Entonces, acá tengo el POI weak, que acá sí hubo rompimiento de estructura, porque hizo el boss verdadero de la temporalidad mayor, el boss se hizo acá. Entonces, yo puedo optar por esa weak como el decisional de ruptura, que es el más importante. Y lo bueno es que si me paso H1, ya está, o si me paso H2, ya está. También hay un decisional, hay una weak ahí. Entonces es importante. Quizás ya en H1 puedo buscar la última vela o en M15 un order block acá arriba y puedo observar que tengo ese que está acá. Entonces acá mismo sería una buena zona. Y este obviamente es el extremo de todo. Este es el del extremo. O sea, por eso nosotros cuando el precio se rompe la zona del 79, todavía tenemos chance de operar porque estamos dentro de zona premium y zona descuento, de zona y POI extremo. Entonces por acá puede ser una buena zona para operar la baja porque la estructura sigue a la baja. Ahora, si el precio rompe esta zona, ya está, no tengo más nada que hacer. Ese POI extremo fue invalidado, no me sirvió. Entonces yo puedo operar acá con este decisional que acabo de encontrar, con una mecha, con un POI weak, combinación, entonces esta, y ahora me bajé a M15 para buscar el order block, porque en H1 no lo vi muy bien, y yo podría poner una operación así, de esta manera. Si es que hubiese subido a mi zona. No subió, bueno, se quedó en zona por debajo del 50. Se terminó la zona. Los imbalances también pueden funcionar, Eduardo. Juan Castellano puede funcionar para cualquiera. Obviamente, más viable para mí H4 para abajo. Hasta H2, H1 anda bien. O incluso de día también me gusta bastante bien, ¿sí? Día H4, H1. Esas son las temporalidades más bonitas. O H2, día H4, H2, sería lo más óptimo. Si no, día H8, H4, también sería óptimo. Bien, ¿quedó claro? ¿Quedó claro cómo lo hicimos? Fue más claro en ejemplos. Fue más claro en ejemplos. ¿Alguna duda antes de terminar el webinar rápidamente? ¿Se comprendió? Si se comprendió, marquen con 5 en el chat para saber si ya ha quedado. Excelente, muy bien. Bueno, ha sido todo por esta noche. Nos vemos la semana que viene, sesión de análisis de mercado. Vamos a ir complementando con esto. Y bueno, recuerden, la clase va a ser subida mañana. Mañana va a estar en el canal. Ya mañana la van a poder ver. IC Market Español. Ahí van a poder ver la clase. Se les pide que nos pongan un like, un comentario. A nosotros nos ayuda muchísimo, ya que así podemos expandir esta clase para más personas que necesitan aprender de este tipo de teoría. Bien, que tengan una linda noche. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.